venido ya y estamos varias semanas ya en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Hemos visto cómo el Señor de una forma sobrenatural ha venido moviéndose y moviendo a la iglesia también. Fue bastante asombroso la semana pasada poder escuchar de una de nuestras hermanas de la congregación contarnos un acto milagroso, ¿no? Porque el Señor, queridos hermanos, sigue moviéndose de la misma forma. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios. Ayer, es hoy y lo será por siempre, ¿no? Entonces, para mí es un milagro que alguien que tenga esa condición de estar sujeto a pastillas para poder dormir, encuentre paz en su corazón, dada por Dios, y pueda descansar en total libertad. No solamente de los problemas emocionales, sino que de una dependencia incluso a una sustancia médica para poder dormir. Eso es un milagro, queridos hermanos. Y son cosas de las que han ido mostrándose en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Recuerdan, desde el capítulo 1, en el versículo 8, el Señor Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos que esperaran. Y traigo esto a contexto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a enseñar el día de hoy. Les había dicho a ellos que esperaran porque recibirán poder, y cuando ese poder haya venido sobre ellos, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Recuerdan, porque eso era lo que esperaban. Les serían testigos al Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Esta era la instrucción que el Señor Jesucristo estaba dando a sus discípulos. Esto era lo que tenía que ocurrir. Esto era el plan de Dios, ¿no? Ahora hemos visto en los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 que se ha cumplido de una forma parcial. Los discípulos, los apóstoles, han sido testigos en Jerusalén acerca del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Hemos visto cómo de maneras poderosas y milagrosas, incluso veíamos que muchas personas eran traídas para ser sanadas, quizá con la sombra de los apóstoles. Recuerdan, el pastor Juan Diego enseñaba que no es que era la sombra de los apóstoles, era el poder de Dios, la fe en el Señor Jesucristo la que los sanaba. Pero el hecho es que en estos capítulos lo que se ha cumplido es que los discípulos eran testigos del Señor Jesucristo en Jerusalén, ¿no? Ahora, a partir del capítulo 8 va a ocurrir lo subsiguiente. Va a continuar el plan de Dios. Y va a haber un efecto especial, una dispersión que va a causar la propagación, la predicación del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de la predicación del Evangelio, ¿no es cierto?, vamos a entender mucho acerca de cómo ocurrió en la iglesia primitiva en el primer siglo. Pero cuando nosotros nos imaginamos acerca de la predicación, tenemos mucho en nuestra mente acerca de ser embajadores de Cristo, ¿no es cierto? Y cuando llega a nuestra mente esto de ser embajadores de Cristo, nos imaginamos, ¿no?, a lo mejor como un embajador secular con todos los beneficios que tiene el ir a ocupar una curula en otro país. Pero la verdad es que para la iglesia fue muy distinto, lejos de que ocurra de esa manera. Así que el efecto de la dispersión que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 8, produjo la propagación del Evangelio a través de la predicación. Muy bien, y vamos a ir al capítulo 8. Me van a ir acompañando con la lectura para ir enfocándonos en el tema. El capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. ¿Quién dice que se salvaron? Salvo los apóstoles. Hay mucha información en este versículo. Primero, si notan, dice, y Saulo consentía en su muerte. Recuerdan la semana pasada, el pastor Juan Diego enseñaba acerca de los mártires de la iglesia, y créanme que la iglesia tiene sus inicios de esa forma. La iglesia arranca con el derramamiento de sangre primero de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, claro que sí,
pero de aquellos que no tuvieron miedo de entregar su vida para predicar acerca de Cristo. Los mártires de la iglesia. ¿Recuerdan a Esteban, este hombre que fue apedreado, ¿no? Y que en sus últimos momentos, en su último aliento de vida, él pide al Señor, puesto de rodillas, que no le sea contado incluso este pecado a aquellos que lo estaban apedreando, ¿no? Un corazón de amor en la muerte de este hombre, Esteban. Y dice el inicio del capítulo 8 que Saulo consentía en su muerte. Esta palabra consentir en el griego significa que él se deleitaba, ¿no? Él se regocijaba. No probablemente como podríamos pensar de un modo sanguinario, no, sino que él creía en su corazón, él estaba convencido en su corazón, él pensaba en su corazón que haciendo esto, que persiguiendo a la iglesia, que matando a aquellos que creían en el Señor Jesucristo, él estaba agradando a Dios. Él creía de esa forma. Saulo era un hombre sincero, con un sincero deseo de agradar a Dios, pero estaba sinceramente equivocado. Era un apasionado, pero estaba en la pasión equivocada. Más adelante la Escritura nos va a mostrar en otros capítulos cómo esto le va a pesar en los recuerdos de Pablo. Porque ya no va a ser Saulo, sino que Dios le cambia el nombre y su nombre va a ser Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a ver cómo más adelante a él le va a pesar esto, porque va a recordar causando estragos, persecución brutal, mortífera sobre la iglesia de Cristo. Y claro que le va a pesar en el recuerdo. No creemos que en la conciencia, porque él debió haber tratado muy bien esto con el Señor y debió haber sido perdonado por el Señor Jesucristo. Pero en su recuerdo siempre va a estar marcado aquello. Bien, entonces, Saulo dice consentía en la muerte y en aquel día hubo una gran persecución. Este Saulo, del que estamos hablando en este momento, no es el apóstol Pablo todavía en ese momento, es Saulo, el perseguidor de la iglesia. Dice que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron, que dice, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Puedes ver el cumplimiento del plan de Dios? ¿A dónde decía el Señor Jesucristo que iban a ser testigos aquellos que habían creído en Él? En Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Se registra Judea y Samaria. Hubo una gran persecución. Y los discípulos tienen que ser esparcidos, ¿no? Tienen que salir huyendo. La persecución provoca que los discípulos salgan, no sabemos cómo, ¿no? Pero huyen de Jerusalén y van a tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y esta partecita me inquietó mucho cuando preparaba el mensaje. ¿Por qué los apóstoles no huyeron? ¿No? Y algunos teólogos creen que probablemente fueron dos cosas las causas por las que ellos se quedaron en ese lugar. Primero, ellos recuerdan cuando el Señor Jesucristo es atrapado para ir a la cruz y ellos ya son esparcidos una vez, los discípulos, los apóstoles son esparcidos una vez, pero nuevamente son juntados por el Señor. Ellos saben que no pueden escapar de Dios. Ellos saben que si han creído en Dios, ellos en donde estén van a ser alcanzados por lo que ellos habían creído en el Señor. Probablemente esa fue una de las causas. Entendieron que no podían escapar. Lo que Dios tenía que hacer, lo iba a hacer a través de ellos, aún ahí en Jerusalén. Otros creen que ellos se quedaron en Jerusalén porque ellos iban a ser la iglesia o el cuartel base para la iglesia, para que todos puedan ir a ellos, a consultarles, a aprender, a ser enseñados acerca del Señor Jesucristo. Recuerden, en ese momento la Biblia que tenemos el día de hoy no ha sido escrita, así que eran enseñados de forma oral por los apóstoles. Bueno, nada más ese aspecto para que tengamos ahí presente por qué pudo haber sido que los apóstoles, ¿no?, se quedaron en Jerusalén y fueron los discípulos, ¿no?
¿Por qué es importante aclarar esto? Más adelante vamos a ver el efecto que tiene haber sido dispersos los discípulos. ¿Cuáles son los discípulos? No son los apóstoles, son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, la iglesia. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han creído en el Evangelio del Señor Jesús. Dejémoslo ahí, recuerden, quedamos en ese espacio. Más adelante vamos a retomar esto. Dice el versículo 2, y hombres, dice, piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Me preguntaba yo por qué el escritor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, se da el tiempo para incluir este aspecto, esta parte, ¿no? Y llevaron a Esteban, dice, enterraron varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. ¿Por qué? En el mundo judío estaba prohibido que alguien llore abiertamente por alguien que ha sido sentenciado, justamente. Pero los judíos piadosos que en ese momento estaban haciendo esto, entendieron que este hombre no era culpable de algo grave, peor aún para ir o ser apedreado. Estos hombres entendieron que este hombre fue apedrado o martirizado injustamente e hicieron gran llanto sobre él y se ocuparon de enterrarlo, ¿no? Ahora hay aquí un aspecto importante que tenemos que entender. ¿Por qué ilustra esto también Lucas? Porque es importante entender que los sentimientos y las emociones, ¿no?, por la partida de alguien que consideramos, ¿no?, en este caso ellos consideraban a un hombre martirizado injustamente, pero nosotros probablemente a lo largo de nuestras vidas podemos sufrir la pérdida de muchos seres queridos, ¿no? Lo que veo aquí es que el ilustrador Lucas está trayendo a presencia que los sentimientos y las emociones son parte de la vida, ¿no? Y que está bien hacer llanto y llorar, porque las partidas de alguien que aún sabiendo que va a estar con el Señor Jesucristo por la eternidad, pueden producir dolor. Y Él quiso incluir esto, para que no pase desapercibido. Si no, no podríamos cuadrar esta área en lo que estamos relatando. Pero más o menos eso es lo que ocurrió. La partida de alguien, ¿no?, que no tenía que partir de esa forma, causó dolor en gente piadosa, en gente que entendió y que miraban con agrado lo que estaba ocurriendo en medio de los judíos en ese momento, en ese tiempo. Bien, volvemos nuevamente al versículo 3 y dice: y Saulo, dice, asolaba a la iglesia. Nuevamente volvemos a ver a Saulo asolando a la iglesia, dice, y entrando casa por casa, arrastraba, ¿a quién dice? A hombres y mujeres, y los entregaba, ¿qué dice? En la cárcel. No escapaba nadie. La persecución era tan brutal, ¿no?, que dice que en otros pasajes bíblicos nos muestra que Saulo, dice, pedía cartas, ¿no?, a las sinagogas, y iba y apresaba y entraba como cuando hay operativos, ¿no?, y tienen permiso para desbaratar las puertas y entran. De esa forma era la que entraba, de una manera brutal, ¿no? Entraban y asolaban a la iglesia, donde había alguien que presumían que era cristiano, o sabían que era cristiano, que había creído en el Señor Jesucristo. A esa casa entraban, destruyendo todo, lo sacaban y eran echados en la cárcel. Hombres y mujeres, por igual, ¿no? No había ninguna consideración ni siquiera para las mujeres. Ahora, ¿qué nos muestra esto, queridos hermanos? Este antecedente nos va a mostrar algo importante. Saulo, como dije, tenía una pasión, ¿no?, equivocada. Él más adelante, en otros versículos de la Biblia, nos va a presentar el currículum de él. Judío de judíos, fariseo de fariseos, estudiado, dice, a los pies de Gamaliel, un hombre celoso de la ley, conocedor de la escritura, sabedor de todo lo que necesita saber para ser un religioso apasionado. Pero va a entender y va a decir que todo esto considera como basura
por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Pero este hombre, Saulo, era el que estaba causando esta asolación en la iglesia, entrando casa por casa, llevando a la cárcel a hombres y mujeres. La iglesia empezó así. Nosotros, hermanos queridos, tenemos que dar gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos primero en un país donde tenemos la libertad de podernos reunir. Nadie nos está persiguiendo, nadie nos está presionando, la policía no está en nuestra puerta, ¿no es cierto? Pero hay lugares, sí, en otros países, en otros continentes, donde al tener una reunión como esta es motivo de ir a prisión, motivo de ir a la muerte. Y debemos orar en agradecimiento primero a Dios que nos permite tener esta libertad de podernos reunir, pero también debemos orar a Dios por todos nuestros hermanos que están sufriendo persecución en todos los lugares donde son perseguidos y son asesinados por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo. La persecución sigue, hermanos queridos. Ahora, el hecho que nosotros no suframos persecución a la forma en la que la Biblia, la Escritura está relatando en este momento, o en la forma en la que muchos de nuestros hermanos están padeciendo en otros países, nos debe hacer cuestionar qué hacemos con esa libertad, queridos hermanos. ¿Qué hacemos con esa bendición que podemos tener, ¿no?, que tenemos nosotros en nuestra cultura, en nuestro país? Porque tenemos libertad para predicar, pero también tenemos la libertad como para no hacer nada. Qué ironía, ¿no es cierto? Qué ironía que pudiendo predicar, que teniendo la libertad para hacerlo, muchos no lo hacen, ¿no? Muchos han decidido cerrar sus bocas, callar una verdad tan grande, el Evangelio del Señor Jesucristo, la buena noticia de que Dios se ha acercado a nosotros por medio del Señor Jesús y ha traído una salvación tan grande para todo aquel que crea en Él. Quizá la persecución que no estamos viendo se presenta en nuestros tiempos a modo de tentación. El pastor Juan Diego decía la semana pasada, muchos son excluidos, ¿no? Y hoy la muerte a lo mejor no es una muerte como el apedramiento de Esteban, pero hoy muchos sienten morir cuando sus seres queridos, su familia, sus amigos, los dejan de lado por el hecho de ser cristianos, por el hecho de haber conocido de Dios. Muchos ahora sufren de esa forma. Ahora la persecución puede presentarse en nuestras vidas a modo de tentación. El mundo, los placeres, la fama, la gloria, las riquezas, la cultura, la religión, la religiosidad. ¿Se han puesto a pensar que esas son las formas modernas en las que Satanás utiliza para tratar de persuadir, de engañar a los creyentes? Porque hoy no luchamos en verdad contra una persecución, al menos en nuestro país no luchamos contra una persecución de alguien persiguiendo para matarnos a nosotros. Luchamos con la persecución de Satanás yendo detrás de todos los que han creído en el Señor Jesucristo, mostrándoles riquezas. Mira, si me sirves, ¿no? ¿Recuerdan cómo lo tentaba el Señor Jesucristo? Si me sirves, mira, todos los reinos de la tierra te serán entregados. ¿Qué haces perdiendo tiempo en la iglesia? ¿Te pagan por estar en la iglesia? ¿Han escuchado eso? A mí me lo han dicho muchas veces, ¿es que te pagan por estar ahí en la iglesia? No, queridos hermanos, sino que hemos comprendido que tenemos una verdad tan grande en estas vasijas de barro que no podríamos callar, queridos hermanos. Decía la última vez que predicaba, iglesia, ¿qué nos pasa? Mira los espacios vacíos que hay en estos momentos, en este auditorio. Visualiza a alguien que quisieras que esté en este lugar. Y déjame decirte que va a ser a ti al que va a usar a través de la predicación para traerlo a este lugar. Pero de esa forma es que se muestra la persecución en este tiempo, ¿no?
¿Qué haces sirviendo? ¿Qué haces perdiendo el tiempo ahí? Puedes estar produciendo más y más dinero, puedes estar ganando más riquezas. Con el talento que tienes, hermano, tú pudieras estar haciendo cualquier otra cosa y ganando, ¿no? Espacios, ganando fama. Ese es el tipo de persecución invisible que hay en este momento. ¿Cómo crees que vas a dejar la religión que tus padres te enseñaron, que tus abuelos han estado por años? ¿Te suena eso? Parecido a lo que viven muchas personas. Pablo perseguía a la iglesia basado en este aspecto. Era un religioso acérrimo, un fariseo de fariseos, y él perseguía en el celo que él tenía por la palabra, perseguía a la iglesia que Cristo había salvado, hermanos. Entonces la religión también puede ser motivo de persecución para la iglesia de Cristo. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el que dice evangelio o la palabra. Es interesante lo que dice. No quites el versículo, por favor. ¿Qué dice? Más los que fueron esparcidos, más los que tuvieron que huir, más los que tuvieron que salir corriendo. ¿Qué dice? Se fueron a esconder, se callaron, ¿no? Se amedrentaron, tuvieron miedo, se escondieron en las casas, buscaron familiares para esconderse. No, no es cierto. Es interesante cómo la iglesia ha sido empoderada por el Espíritu Santo. Eso es lo que ocurrió. El cumplimiento de Hechos capítulo 1 versículo 8 había ocurrido en la iglesia de Jesús, en la iglesia de Cristo, y ocurría la predicación del Evangelio. Ellos fueron esparcidos, pero ellos iban, que dice, por todas partes, anunciando la palabra. Es interesante saber, queridos hermanos, que la iglesia se reproduce no por los predicadores oficiales, no por que yo el día de hoy predique a alguien o predique en este lugar. Esa predicación reproduce la iglesia a lo mejor un 10 o 15% dentro de la iglesia, pero es la iglesia. Somos todos los que asistimos a la congregación, que somos parte de la iglesia, los que reproducimos la iglesia. Si ustedes notan, no son los apóstoles. Pueden notar eso, no son los apóstoles, no son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo yendo y predicando el Evangelio. Son aquellos discípulos que habían creído en el Señor Jesucristo, que probablemente sí estaban con los apóstoles, habían compartido con ellos. Pero viene la persecución, viene el asolamiento a la iglesia. Ellos son esparcidos. ¿Y ellos por dónde van? ¿Y a dónde fueron? A Judea. Fueron a Samaria. Y por ahí iban anunciando la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Aquello que habían recibido. Aquello que habían comprendido de parte del Señor Jesús. ¿Recuerdas quién te enseñó, quién se dio el tiempo de predicarte para que tú estés el día de hoy en este lugar? Fue alguien que entendió lo que el Señor le había mandado hacer. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me serán testigos en donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese tiempo no conocían Ecuador, me imagino que ni siquiera se lo imaginaban, pero en el corazón de Cristo ya estaba esta nación, ya estábamos cada uno de nosotros. Y créeme que hubo alguien que se dio el tiempo para predicarnos a cada uno de nosotros. El efecto de la dispersión, de ser dispersos, causa que la predicación sea efectiva.
No es la mejor forma, la mejor metodología para predicar, pero créanme que es la más efectiva. La persecución tiene este efecto. En lugares como en Corea del Sur, donde muchos fueron perseguidos desde Corea del Norte, fueron a Corea del Sur, y hoy este país, esta nación, es una nación que adora al Señor Jesucristo, con un índice de iglesia en cuanto a la población muy, muy grande. Y en países donde son perseguidos, claro que sí, vemos a mucha gente muriendo, ¿no es cierto?, apasionadamente por el Señor Jesucristo, no negando, no dispuestos a negar el hecho de que Cristo es su Salvador, hermanos. Y a veces a nosotros el frío nos quiere impedir venir a la reunión el día domingo. El pastor estuvo bravísimo el domingo, no, la otra semana no voy. Me mandó una indirecta, ¿no? A veces nosotros predicamos y la gente piensa de que le estamos dando una indirecta. No, hermanos, enseñamos, predicamos, a veces viene como flecha al corazón de determinadas personas, pero hermano, hay un dicho, ¿no? ¿Cómo es? Al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero no va dirigido a nadie. Es lo que la Escritura nos enseña. Y si mueve algo en nuestro corazón, hermano, probablemente está llamándonos a tratar esa área de nuestras vidas. Ahora vemos que estos discípulos, estas personas, llevan, ¿no es cierto?, van anunciando la palabra. ¿Y cómo lo hacen? De forma natural. No son teólogos, no son los predicadores instruidos en seminario, 4 o 5 años, no son, ¿no es cierto?, no tienen reparo en ir y predicar, en anunciar la palabra, ¿no? Ellos lo hacen de forma natural. Te decía hace un momento, recuerdas a alguien o a la persona que te predicó, ¿no? Y ahora te digo, ¿recuerdas a quién le predicaste por última vez? ¿Recuerdas a quién te diste el tiempo de predicarle por última vez? Porque esa es la forma en la que se reproduce la iglesia, es la forma en la que la predicación llega a las personas que necesitan. Probablemente si alguien necesita de Dios, porque todos, ¿no?, todos necesitan de Dios, todos necesitan conocer del Señor Jesucristo, todos tienen esa necesidad en su corazón. Algunos se disfrazan de orgullo, de dolor, de resentimiento, pero todos necesitan conocer del Señor Jesús. Pero si alguien que está probablemente resentido con Dios, llevan a un pastor, ¿no?, probablemente si me llevan a mí, probablemente terminamos hasta peleando porque no es el espacio, no es el momento. Pero si va alguien, ¿no?, cercano, si va alguien que considera, ¿no?, que tiene una vida natural, probablemente Dios utilice a esa persona más que a un mismo pastor para predicarle y enseñarle el Evangelio del Señor, la buena noticia. ¿Notas ahí cómo la predicación del Evangelio funciona en todos los lugares y va a utilizar tu vida y la mía para que esto ocurra? Ese es el efecto de la dispersión, llevando la predicación del Evangelio. Dice el versículo 5, dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Judea y Samaria, los discípulos del Señor testificando acerca de Él en estos lugares. Y vemos a Felipe, otro de los diáconos. Recuerdan que eran elegidos unos diáconos para el servicio de las mesas, de las viudas, ¿recuerdan? Y Felipe era uno de esos diáconos. Pero este también sale esparcido, o sea, porque es perseguido, y él también sale. Y es a este hombre, a Felipe, al que utiliza para ir a Samaria, ¿no? Samaria, a predicar el Evangelio, a predicar acerca de Cristo.
Que dice que la gente lo escuchaban unánimes, porque predicaba a quién, a Cristo. No se predicaba a él, no predicaba acerca del apóstol Pedro, del apóstol Juan, no, predicaba acerca de Cristo. El versículo 6 dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que decía Felipe, oyendo y viendo. ¿Recuerdas que la fe viene por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, querido hermano, aquí hay una enseñanza tremenda para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enseñar, de predicar, porque en la predicación lo que escuchan de ti lo van a contrastar con aquello que haces tú. Lo que escuchan de ti van a buscar ver reflejado en tu propia vida. Y Felipe era concordante, él predicaba, él enseñaba acerca de Cristo, y dice que las señales que él hacía, ellas las veían. En Marcos capítulo 16, versículo 17 nos habla acerca de las señales. ¿Recuerdan esas señales que van a seguir a aquellos que creen en el Señor? Dice, y estas señales seguirán, que dice, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán, que dice, nuevas lenguas. Y noten algo aquí, dice, y estas señales seguirán a los que creen, a los que creyeren. No dice que los que creyeren seguirán estas señales. Hay un orden. En la fe hay un orden correcto. Primero es el oír y luego ver las señales. Por eso es que es muy peligroso. Y el pastor Juan Diego siempre dice, ¿no? Las señales, porque hay muchos milagros que sanan a muchas personas, pero los milagros no son suficientes como para que alguien se salve. No lo son. Porque si estamos preocupados, si estamos buscando los milagros, y hay mucha gente que anda atrás de las señales, de los milagros, de las cosas sobrenaturales, y se olvidan del oír la palabra de Dios. Y esto es lo más importante, es lo primero. Luego las señales. ¿Por qué menciono esto? Porque va a introducir en el versículo 9 a un personaje que va a traer a evidencia el corazón de hombres equivocados, de hombres engañados por muchas cosas. Mira el versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este, dice, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, ¿quiénes? Los de Samaria, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando hay personas que buscan las señales, que están atrás de las señales, son susceptibles a ser engañadas por gente como Simón. Es que en este lugar hay milagros, todos los viernes, todos los sábados hay milagros. Hermanos queridos, hemos hablado y yo reconozco y tengo que decirlo enfáticamente, ¿no? Es algo que me reclamaron y con justa razón una de nuestras hermanas de la iglesia me dijo, tiene que ser claro a la hora que hable de estos temas. Y yo tengo que aclarar, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios hace milagros y se mueve como Él quiere, y claro que los hace en este tiempo, lo sigue haciendo, claro que sí. Lo creo rotundamente, es innegable, Dios se mueve y se muestra como Él quiere, pero cuando alguien está detrás de las señales, es susceptible, porque Satanás también puede moverse en señales. Cuando alguien está detrás de las señales, es susceptible a ser engañado por Satanás. Y Simón dice, ¿no es cierto?, que con artes mágicas había engañado a todo un pueblo. ¿A quiénes? A los de Samaria, a los samaritanos, ¿no? Ellos son los de Samaria, los samaritanos, ¿no? Diciéndoles, este es el gran poder de Dios. Y todos le estaban atentos. ¿Por qué? Dice, porque con sus artes mágicas les había engañado, les había embelesado, los había persuadido, los tenía embobados. ¿Por qué? Por mucho
tiempo. Simón representa el engaño, ¿no?, que Satanás utiliza para, a través de las religiones, de las corrientes, de las doctrinas de este mundo, de las fábulas, ¿no es cierto? Muchas personas andan buscando en la sed, ¿no?, de conocer acerca de Cristo, andan buscando saciarse, y nosotros sabemos quién es el que puede dar agua de vida eterna. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero ellos estaban con esa necesidad, y Simón había aprovechado esto para, a través del engaño, ¿no?, a través de sus artes mágicas, engañarlos por mucho tiempo. Versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres. También dice, creyó Simón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, que dice, atónito. Cuando ve a Felipe, Simón, se da cuenta de que lo que él está haciendo, que probablemente era parecido a lo que él había hecho con sus artes mágicas, él se da cuenta de que esto es real, ¿no? Recuerdan, hay muchos videos que nos muestran y nos enseñan ahora cómo es que los magos, ¿no?, los magos de estos tiempos, hacen esos milagros. Y cuando nosotros vemos cómo es la forma en la que hacen Ya, muchas gracias, perdón. Perdón. Cuando vemos que se muestra la forma en la cómo hacen un acto mágico, ¿no es cierto? Nosotros ya, así ha sido, tan fácil que funciona, ¿no? Pero Simón estaba viendo a Felipe haciendo estas señales, estos grandes prodigios, estos grandes milagros, y él estaba atónito, porque él sabía en la forma en cómo se movían sus artes mágicas, pero lo que él estaba viendo era algo real, era algo sobrenatural, y él estaba atónito. ¿Por qué? Por las señales y milagros que él estaba viendo en ese momento. Él había creído, dice la Escritura, y se había bautizado, y estaba siempre con Felipe, pero estaba haciendo algo incorrecto. Él estaba solo viendo que las señales y los milagros que se hacían. Él estaba detrás de esas señales y milagros. Vamos a dejarlo un momentito ahí a Simón, no le pierdan la pista. Versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles, cuando se enteran que en la región de Samaria, ¿no?, han recibido la palabra de Dios, probablemente se alegraron, se gozaron, y envían ¿a quién? A Pedro y a Juan. El apóstol Juan tiene un antecedente con los de Samaria. Recuerdan, los samaritanos son enemigos acérrimos con los judíos. Hay un antecedente de exilio de los asirios que mandan una población pagana y se mezclan, y de todos ellos son los samaritanos. Entonces con los judíos tienen una enemistad terrible, ¿no? Ni los judíos quieren a los samaritanos, ni los samaritanos quieren a los judíos. Entonces, cuando el apóstol Juan con su hermano Jacobo están queriendo entrar a Samaria, los samaritanos no los reciben, ¿no? Y estos apóstoles se molestan y van donde el Señor Jesús y le dicen: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda a fuego sobre Samaria y los acabe a todos? Y el Señor le corrige y le dice que no, que eso no es lo que tiene que hacer. Ese era el antecedente. Ahora Juan tiene que ir a Samaria, ¿no?, y tiene que orar
no para que descienda fuego de destrucción, sino para que descienda el Espíritu Santo y ellos sean llenados del poder de Dios. Qué maravilloso, ¿no? La forma en cómo el Señor enseña a cada uno de nosotros y enseña en este momento. Este apóstol probablemente se quedó anonadado diciendo, nosotros quisimos orar para que se destruya esta ciudad, para que se destruyan estos samaritanos, pero ahora el Señor nos envía para que oremos, para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Qué maravilloso. Debo mencionar que esta forma en la que ellos van y oran, ¿no? Siempre decimos, Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo la iglesia ha ido en transición, cómo ha ido formándose, cómo ha ido desarrollándose. Así que esto de que la imposición de manos que ocurrió en ese momento hizo descender sobre ellos el Espíritu Santo, no significa que en este tiempo ocurra de esa forma. El Espíritu Santo es promesa de Dios para los creyentes y está en todo aquel que en Él ha creído, queridos hermanos. Lo menciono nada más para que si hay alguna duda y cómo ocurría de esa forma en ese momento y ahora entonces es de la misma forma. No, hermanos queridos, la iglesia ha ido moldeándose en transición, pero en ese momento ocurrió de esa forma y por eso es que lo mencionamos. El versículo 18, y volvemos nuevamente a Simón. Mira lo que va a hablar de Simón. Cuando vio, dice Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué ofreció? Les ofreció dinero. ¡Wow! Y este Simón no había creído en el Señor. Y este Simón no se había bautizado. ¿Cómo es que no comprende nada de lo que está viendo? ¿Cómo es que no comprende nada de lo que está ocurriendo? ¿Cómo es que estando con Felipe no entiende que es una dádiva de Dios por medio de la gracia? O sea, es dado por gracia y este hombre está intentando comprar, ¿no?, con algo tan vil y tan vano el don y el favor de Dios. Y ahí entendemos por qué la Escritura dice, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Hay que creer en la manera correcta, queridos hermanos. Hay que creer en la manera en la que nos muestra la Escritura. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice, y no lo vamos a leer aquí, pero nos dice cómo es creer en la manera correcta en Cristo resucitado, en Cristo Jesús, ¿no? Pero Simón no había creído. ¿Por qué? Nuevamente, porque él había estado solamente viendo las señales y los milagros, ¿no? Recuerdan, este hombre tiene un antecedente. Le gusta figurar delante de las personas. Él se mostraba como que, como este es el gran poder de Dios. Simón se presentaba como el gran poder de Dios. Cuando ve que los apóstoles llegan, cuando ve que Felipe hace milagros, cuando ve que los apóstoles oran por las personas y reciben el Espíritu Santo, él ve que es un poder superior al que él había intentado mostrar y quiere comprar aquello. El versículo 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿No? Parecería que no fuera tan grave la cosa, ¿no? Tan grave la situación. Pero es súper grave. Es súper grave, ¿por qué? Porque él no está viendo el poder de Dios mediante la gracia. Lo que él está viendo es una forma en la cómo él nuevamente seguirse mostrando, ¿no?, como alguien importante, cuando el único importante es Cristo Jesús, hermanos. Él quiere seguirse mostrando. Blasfema contra el Espíritu Santo.
Entonces, dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Batacazo del apóstol Pedro. Fuerte. ¿Le faltó amor? No. Esto nos enseña que cuando hay que enseñar a alguien, a veces hay que hablarlo de la forma correcta. Puede dolerle, puede lastimarle a alguien, claro que sí. A veces la mentira, cuando es confrontada con la verdad, lastima y puede dañar el corazón de una persona, claro que sí. Pero que sea lastimado por la verdad, a que se mantenga en el engaño y en la mentira, hermanos. Y nuevamente, no es que Simón creía, no es que Simón se había bautizado. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo tenemos la garantía de que nosotros que hemos creído en el Señor y que nos hemos bautizado en Él, estamos bien, estamos en la manera correcta, hemos creído en la manera correcta? Nuevamente, 1 Corintios capítulo 15, reléelo, hermano, y confronta tu corazón y vas a darte cuenta. Pero en estos versículos también nos va a dar algo importante. Lo que ha dejado en evidencia a Simón es que su corazón no ha cambiado en nada. Ha simpatizado con lo que Felipe había predicado y enseñado, pero nada más busca la forma en la que él seguirse mostrando como alguien importante, tratando de comprar el don de Dios con dinero. El apóstol Pablo lo corrige, y creo que lo corrige en amor. Le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, ¿qué dice? ¿Qué lo evidencia? ¿Qué evidencia? Que su corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22, la medicina para eso, para darnos cuenta de esto. Arrepiéntete pues, dice, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos creído en la manera correcta, hermanos? Cuando nos hemos arrepentido. Cuando entendemos que lo importante es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando entendemos que nosotros no somos nada, que somos ¿qué? Viles pecadores, hermanos. Así que tengamos cuidado cuando nuestras vidas se quieran vestir de moralismo. Ay, no, es que yo sí fui buenito. Dios me miró con más agrado porque yo no hice nada malo. Todos fuimos pecadores, hermanos. Destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Arrepiéntete, dice, pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Miren la respuesta de Simón, que es con la que sella en dónde estaba su corazón y en dónde podemos darnos cuenta dónde está nuestro corazón también cada vez que podemos hacernos esta pregunta o podemos cuestionarnos o podemos inquietarnos por esto. Mira lo que dice Simón, dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No entendió nada. No comprendió nada acerca de lo que le habían enseñado. Pedía que los apóstoles oren por él para ver si así él era perdonado, como si alguien más pudiera rogar para que seas tú perdonado. No, es que tú tienes que ir en arrepentimiento al Señor y pedir y buscar su perdón. Y sabemos que Él, como dice su escritura, que Él no rechaza, ¿qué dice? A un corazón contrito y humillado. Es algo que no vemos en Simón. Él no se había humillado, ¿no? Él no se ha humillado, él no ha entendido en su corazón el error en el que él estaba. Él tenía miedo, pero tenía miedo de las cosas que estaban por venir sobre él, pero no había tenido o no tenía miedo, no tenía temor de Dios. Porque el temor de Dios, queridos hermanos, el temor a Dios nos hace ir hacia Él
en arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver con la iglesia en este tiempo? Tengamos mucho cuidado de caer en este tipo de pensamientos, ¿no? Mientras preparaba esto, me acordaba que en algunas ocasiones, ¿no?, para mi vergüenza, en algunas ocasiones yo trataba de torcerle el brazo al Señor, ¿no? Tratar de negociar con Dios. Señor, si haces esto en mi vida, te prometo que voy a estar todos los domingos en la iglesia. Si haces esto, te voy a servir por siempre. Si haces esto, te voy a hacer esto. Si haces esto. ¿No les ha pasado? Porque a su pastor sí le ha pasado. Y si no les ha pasado, orarán al final por mí, hermanos. Pero tengamos mucho cuidado en caer en este tipo de errores, queridos hermanos. Arrepintámonos. Siempre vayamos a Dios. Como dije, Simón representa el engaño de las corrientes de este mundo, hermanos queridos. Pero seamos como Felipe, que no se promocionó a él, sino que fue siempre predicando acerca de Cristo, queridos hermanos. Y donde hay engaño, cuando hay alguien que predica acerca de Cristo, el engaño es roto, es disuelto. Y todos estamos llamados a predicar acerca de Cristo, porque esta cultura, esta nación, este país en el que vivimos, todos sabemos que hay mucho engaño también, hay mucha mentira, hay mucha confusión y necesitan conocer a Cristo. Versículo 25, y con esto terminamos, dice: y ellos, habiendo testificado, dice, los apóstoles, y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron, que dice, el evangelio. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? ¿Siguieron qué? Anunciando el evangelio. ¿Cuál es el motivo por el que nos reunimos aquí en este lugar? Anunciar el evangelio, predicar el evangelio, ¿no? La necesidad que tenemos todos y la necesidad que todas las personas tienen es que les sea enseñado, les sea anunciado, les sea predicado el evangelio. Sí, yo sé que hay mucha necesidad en áreas financieras, familiares, personales, claro que sí, pero créeme que cuando te alinees, cuando recibas el evangelio y seas transformado por la palabra de Dios, mucha de nuestras vidas va a ser transformada en todas esas áreas, financiera, de familia, personales, en todas, cuando estemos alineados al evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie un momento. Decía, estoy muy convencido y creo firmemente que Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y la Biblia relata milagros y señales asombrosas. Pero yo creo convencidamente que cuando el evangelio es predicado, es enseñado, los paralíticos del alma siguen levantándose. Los cojos del corazón siguen siendo sanados. Familias que están muertas siguen volviendo a la vida. Personas que estaban perdidas han sido encontradas por el Señor Jesucristo. Las señales y milagros siguen existiendo en este tiempo. Y es el mismo poder de Dios el que sigue mostrándose. Pero es la palabra del Señor la que debe ser predicada preponderantemente, con urgencia, queridos hermanos. Las señales seguirán a los que creen, pero primero es necesario que crean. Y para eso tenemos que predicar su palabra.